Un saludo para todos, bienvenidos al programa de formación continua especializada del SENA, ACOPI y Fundeil Caribe. Mi nombre es Luz Ofelia Franco Bejarano, voy a ser su instructora en el curso de implementación de protocolos en familias MIPYME. Soy administradora financiera, especialista en gerencia de recursos humanos y desarrollo organizacional, especialista en gestión para el desarrollo empresarial, Master Full Coaching en programación neurolingüística y Master Practitioner transpersonal en programación neurolingüística. Actualmente asesora de la Secretaría de la Mujer en la Dirección de Empoderamiento de la Gobernación del Tolima, consultora, conferencista, capacitadora y tallerista en motivación y superación personal, y también soy asesora en diferentes empresas de diferentes sectores y también a nivel particular. Es un gusto estar acá con ustedes en este curso que inicia con unas competencias las cuales me voy a permitir dialogar con ustedes, comprender las diferentes etapas y ejes que se deben tener en cuenta en el momento de la elaboración de un protocolo familiar para su empresa, y también ser competente para diseñar e implementar el protocolo de su empresa familiar. En la primera unidad que vimos, realmente habría que destacar todo un proceso que ustedes ya vieron y que muy pronto nos veremos en el foro para poder desarrollar las dudas o inquietudes que ustedes tengan. Entonces, seguimos con esta segunda unidad se trata de comprender las diferentes etapas y ejes que se deben tener en cuenta en el momento de la elaboración de un protocolo familiar para su empresa. Entonces, aquí tenemos que hay un acuerdo que regula la relación entre la familia, la empresa y la propiedad. Como ustedes deben saber, todas las empresas, de igual manera, si no sean de familia, pues todas tienen unos componentes importantes. Y además de eso, pues lo que nos permite a nosotros dentro de la empresa es profesionalizar cualquier proceso de dirección estratégica e institucionalizar en ella misma todos los valores básicos de la familia. Como ustedes saben, lo más importante es el valor hoy en día, que es lo que permite realmente trabajar en equipo de manera articulada y, lo más importante, permitir a las familias crecer. Entonces, en este sentido, aquí el tema de la empresa familiar, cuando se habla de protocolo, se requiere de mucha ayuda para promover esta unidad y esta armonía dentro de los miembros de la familia. Y la verdad es que como propietarios de la mayoría de empresas, las personas que tienen ese componente familiar, lo que hacen es conservar esos valores, esa unión, esa fuerza que tiene la familia, siempre y cuando sigan los protocolos. Entonces, es importante también hablar de que la propiedad ayuda a definir una visión patrimonial que es acorde a las necesidades de la familia y las empresas. Cuando hablamos de la visión patrimonial, estamos hablando de que todas las empresas tienen su propia planeación estratégica, la misión, la visión, los objetivos específicos, generales. Además de eso, pues tiene los objetivos, las justificaciones, digamos así, las políticas, ¿no? Tiene también políticas que finalmente permiten dentro de esa estructura organizacional hacer realmente una constelación familiar. Hoy en día es un tema del cual se está hablando, por eso la mayoría de empresas le están apuntando a la constelación de las empresas. Quiere decir, cómo unificamos un todo, como lo vemos aquí, está relacionada la empresa, la familia y la propiedad, y se habla de constelaciones organizacionales dentro de la empresa, es decir, enseñarle a las personas un todo, cómo somos un todo y cómo hacemos parte de un todo. Muy bien. Adicional a eso, esa interacción entre las fuerzas del medio ambiente y los dominios del negocio familiar tienen, digamos así, o están enmarcadas en tres aspectos importantes: la economía, la política y la parte sociocultural. Como ustedes lo saben, en el tema económico, pues la propiedad de la empresa, dependiendo del tamaño, ¿cierto?, de cada empresa, pues de igual manera será asimismo su economía, será de manera voluptuosa o será de pronto inferior, ¿no? Pero aquí lo más importante que es que nosotros tenemos que entender que dentro del negocio pues debe haber un rápido crecimiento con autoridad. Cuando se habla de autoridad es como el director de la orquesta, aquella persona que está centralizada, que tiene la característica dentro de esa familia de regir los destinos de la empresa. Por eso es importante que todos trabajen con unidad y que además de eso, pues a pesar de que se presenten dificultades y haya a veces pésimas consecuencias, no solamente laborales, sino sociales,
pues de igual manera todo se solucione, que haya una buena interacción para que realmente pueda salir adelante esa empresa. Y por supuesto el papel importante de la familia. La familia juega un papel importante aquí porque puede desarrollar no solamente las habilidades blandas, que es tener la capacidad de trabajar en equipo, de tener la capacidad de comunicarse efectivamente, sino también, como dice acá, de aumentar el compromiso hacia ese negocio, aunque éste se encuentre en mal estado. Por eso es importante que se creen estos protocolos y se creen unas políticas, porque realmente a nosotros lo que nos permite, digamos, crecer, a pesar de que existan agentes externos, temas que a veces de pronto alteran un poco más el funcionamiento de la empresa. También es cierto que cuando hay una buena interacción dentro de la familia y hay una buena profesionalización dentro de los integrantes de la familia, pues pueden desarrollar muchos cambios, así sea difícil el tema de la administración. Entonces aquí tenemos que en tema de la política, dice acá, expropiaciones anteriores están causando difíciles asociaciones entre el gobierno y las empresas familiares. Esto está creciendo mediante los esfuerzos de la privatización. Como ustedes saben, las políticas del gobierno también son fuerzas del medio ambiente externo que hacen que de alguna manera se afecte cualquier tipo de empresa. Por eso es que, digamos, el tema se habla de política, porque la corrupción política también juega un papel importante aquí, desestabiliza no solamente cualquier negocio familiar, sino que también cualquier tipo de empresa. Y aunque la gente piense que no es relevante este tema, pues eso nos atañe absolutamente a todos, independientemente del sector de la empresa. El tema del conflicto de intereses sale a relucir cuando los miembros de la familia trabajan en el gobierno, y pues el renunciar a puestos políticos es difícil hoy en día, porque pues el empleo está enmarcado realmente en el tema político. Hoy hay que decirlo que la mayoría de las personas entran a trabajar por política. Si no tienen una palanca política, como lo decimos en el argot común y corriente, pues a veces es difícil. Y también para evitar intereses de conflictos, pues también las personas que sean familiares de personas que estén dentro del gobierno, pues tienen que verse reducidas, digamos así, a quedarse sin trabajo, porque pues no puede haber un conflicto de interés. Bueno, en la parte sociocultural, con el tema de la propiedad, habla que el rápido crecimiento de las familias erosiona la propiedad en la tercera generación, y que la identidad de la familia equivale a la propiedad, perpetuando la mala administración. ¿Esto qué quiere decir? Todos los aspectos socioculturales hay que tenerlos en cuenta. A veces la gente se le olvida que el tema de cultura organizacional es muy importante. Cuando se habla de cultura organizacional, se habla de varias aristas que a veces no se descubren ni siquiera dentro de la misma empresa. Está la parte de las tradiciones, las costumbres, los mitos, los hitos, los símbolos, las normas informales. Todo este tema está enmarcado, inclusive el ambiente laboral está enmarcado en temas culturales. Por eso a veces no se respeta inclusive la identidad cultural en algunas empresas, como pasa por ejemplo en las comunidades indígenas. Ustedes saben que las comunidades indígenas tienen sus propias creencias, su propia cultura, y a veces pierden su identidad en algunas ocasiones porque no se les permite realmente trabajar por esa cultura, y hay una cantidad de situaciones que también el gobierno, pues con sus políticas, no los favorece a ellos también. En el tema de la autoridad patriarcal de la compañía, dice que reduce los efectos de la estructura de las clases sociales, y que las barreras sociales interfieren con la promoción de administradores no familiares hacia los puestos más altos. Miren ustedes cómo este continuo cambio de administración, por ejemplo, acarrea dificultades. Y pues aquí hay que decirlo, que hoy las empresas tienen que también bajar un poco ese nivel patriarcal. Nosotras, las mujeres, el sexo femenino, estamos reclamando igualdad, pero no igualdad de fuerzas. Estamos reclamando la igualdad. ¿En qué sentido? En los salarios. A los hombres les pagan más que a las mujeres, y eso ya es una discriminación contra la mujer. Por eso hoy el desempleo, por ejemplo, en el departamento del Tolima
subió al 52.7%. Las mujeres, en este caso, el género femenino se ve más afectada, y ahorita con el cierre de empresas, muchas mujeres quedaron, especialmente cabezas de familia, sin trabajo. Y miren ustedes la situación que se está presentando. Con el cierre de estas empresas, realmente los que más se afectan son las mujeres, no son los hombres, porque desafortunadamente hay que decirlo, los hombres consiguen trabajo en cualquier cosa, las mujeres no. O cuando han visto ustedes que, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, estén construyendo edificios, estén haciendo lo que hacen los maestros de obra. Las mujeres no utilizan ese tipo de empleos, y entonces los hombres consiguen trabajo en bares, en discotecas, y bueno, si bien es cierto también las mujeres, pero es muy reducido el número de mujeres, y hay más trabajos para las mujeres que están determinados, por ejemplo, como en el tema de servicios, de salud, el tema de prestación de servicios en una vivienda, etcétera, etcétera. Entonces esto también trae muchas dificultades, porque también es un tema cultural. Y aquí lo dice que la autoridad patriarcal es predominante. De hecho, lo que se está hablando hoy es de las nuevas masculinidades, un cambio del hombre por la igualdad de género, porque realmente los roles tradicionales de género, el padre siempre se encargaba de lo económico y la madre se dedicaba a las labores del hogar. Hoy vemos que en la familia no es así. Si ustedes revisan la estadística, la gran mayoría de mujeres es padre y madre, ¿sí? Cabeza de familia. Entonces, obviamente, eso también trae muchas dificultades, porque se le recarga mucho más el tema a las mujeres en ese sentido, sobre todo en la parte económica. Bueno, ser competente para diseñar e implementar el protocolo de su empresa familiar. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que el tema del programa de desarrollo e implementación de protocolo de familias en MIPYME pareciera que fuera muy difícil, pero mientras no haya estos componentes, pues realmente no hace que las empresas tengan los frutos o la productividad de la cual se espera. Y entonces aquí viene por qué es importante que revisemos cada una de estas áreas. Tenemos que conocer bien el origen del protocolo, los beneficios, la historia de la familia en la empresa, cuál será el futuro de ella misma, quién define realmente la propiedad de la empresa, si es familia o si es el tema que veníamos hablando patriarcal, cuál es el gobierno, la estructura de la empresa familiar, y por supuesto la armonía. Miren ustedes que esos son elementos que pareciera que no tienen relevancia, pero aquí está, que es todo. Es decir, si yo no cumplo con estos protocolos, yo creería que no podemos hablar de que en una empresa se va a desarrollar o se va a implementar o va a mejorar sus beneficios económicos, cuando realmente ni siquiera hay armonía dentro de la familia. Entonces es conveniente que todo este protocolo se haga, se cumpla. Además, debe haber una persona que supervise que estos protocolos se lleven a cabo. Yo en este caso quisiera contarles a todos los que estén escuchando que hoy en día lo mejor que puede hacer una familia es crear su propia empresa, crear su propio emprendimiento. Ya no hay excusas para no crear empresa, porque está claro que para crear empresa no se necesita dinero, se necesita ganas, se necesita tener una estructura, una armonía, pensar en un beneficio. Es como cuando la gente, por ejemplo, va a armar una fiesta, entonces uno llama a sus amigos y le dice, bueno, usted se va a encargar del licor, usted se va a encargar de la música, usted se va a encargar de los pasabocas, usted se va a encargar de las gaseosas, del agua, de pasar la comida. Y cuando existe un protocolo, cuando se realiza, por ejemplo, una armonía, cuando trabajan de esa manera sincrónica todas las personas, pues los resultados son maravillosos. Entonces, realmente para lo que hay que tener hoy competencia no es solamente para diseñar e implementar un protocolo, sino también para pensar en un futuro. Hoy, con esta situación de pandemia, vemos que las personas se reinventaron. ¿Y cómo se reinventaron? Se reinventaron y se están reinventando en familia, es decir, está volviéndose a ver la unión familiar, porque se han dado cuenta que si todos trabajan con armonía, pues muy seguramente la empresa sí va a dar los resultados que se espera, porque pues a la hora de la verdad, ¿con quién se cuenta cuando se queda uno sin trabajo? Con la familia.
Y entonces vemos hoy las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, son redes que hoy están estallándose de la cantidad de cosas, de productos que se están vendiendo de toda índole, para la salud, para temas de trabajo, para, bueno, maquillaje. La comida, por ejemplo, ha sido uno de los productos que se está vendiendo muchísimo. La gente ha innovado mucho, sobre todo en este tema, y ha dado mucha creatividad, han creado muchas cosas. Entonces, qué bueno que podamos pensar que familia podemos avanzar con principios y con valores, uniendo todos los sentimientos y las emociones, como está aquí este modelo que proponemos, ¿cierto? Es un modelo sencillo, pero realmente es un modelo que le permite a una estructura familiar sacar adelante un proyecto. Entonces, es muy sencillo, como les decía ahorita, cuando uno va a organizar una fiesta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a organizar? ¿Cómo vamos a crear? ¿Cómo vamos a gestionar? Las personas de qué se van a encargar. Recordemos que aquí hay que tener en cuenta los 5 principios de la administración. ¿Cuáles son? Planear, organizar, dirigir, controlar y tomar decisiones. Creo que lo más importante de esta armonía que dice el protocolo es que usted llegue a un consenso para que realmente pueda tomar una excelente decisión y mirar cuáles son las habilidades duras y las habilidades blandas de cada una de las personas que va a conformar ese núcleo familiar. Y sobre todo, lo más importante, que cada competencia se ponga al servicio de esa empresa, y así pues todos van a trabajar en armonía, todos van a trabajar haciendo lo que les gusta, y vamos a terminar teniendo un excelente protocolo donde se está colocando no solamente un valor agregado, como lo dice acá, sino que se van a crear unas relaciones muy interesantes a nivel no solamente de empresas, sino a nivel de proveedores y clientes. Bueno, bien, entonces esta segunda parte que habla de la gestión de protocolo de familia, pues realmente aquí es darle continuidad a ese proceso, darle un ingreso de los familiares a todo el tema de empresa. Vamos a ver los ejes de protocolo, las etapas por las cuales se debe construir el protocolo familiar, y obviamente la implementación. Y vamos a hacer al final un taller práctico que espero que ustedes construyan ustedes mismos, de acuerdo a lo que estén ahora revisando de esta temática, que ustedes tengan la posibilidad de hacer una implementación, así sea pequeña, pero lo importante es hacer el ejercicio. Bueno, entonces el concepto y la finalidad del protocolo familiar pues es muy sencillo. Realmente es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo marco de naturaleza jurídica, pues aparentemente pareciera compleja, ¿no? Pero realmente lo que contiene son elementos o pactos propios de distintos contratos, y que sirve de norma a los que se han de ajustarse otros pactos que vienen complementarios de carácter más concreto, que son firmados entre familiares, los socios de una empresa, con una finalidad, por supuesto, que es poner a funcionar y regular toda la organización, la gestión de la misma, así como las relaciones que hay entre la familia, la empresa, sus propietarios, y poderle dar continuidad de una manera eficaz y con éxito. Realmente, ¿qué es lo que se pretende con esto? Que la E más E igual a E, es decir, que la eficiencia más la eficacia sea igual a efectividad, o sea, productividad, y que en este caso las personas trabajen en ese sentido. Por ejemplo, aquí habla de que el artículo 2 del citado Real Decreto define el protocolo familiar como un conjunto de pactos suscritos por todos los socios entre sí o con terceros, con los que usted puede llegar a acuerdos que no solamente van a afectar a una sociedad no cotizada, sino en la que realmente se trabajan intereses comunes en el orden a lograr un modelo de comunicación y una toma de decisiones. Y por supuesto, este concepto, es importante decirlo, tiene que llevar, o sea, ir encaminado como siempre, como lo digo yo, a un objeto, y ese objeto debe estar comúnmente relacionado con todos los intereses de cada uno de los miembros de la familia. Por eso es importante a la hora de construir la planeación estratégica, es decir, la misión, la visión de la empresa, los objetivos, las políticas, entonces también crear
un reglamento donde se queden consignados todos estos valores además, ¿no?, de la empresa. Bueno, ¿cuál sería como la clave de la continuidad? Aquí en especial el papel de los padres, dice, es extraordinariamente importante en la continuidad de la empresa y en la unidad de la familia. ¿Por qué? Porque resulta que las familias siempre se han educado en valores y a través de su ejemplo, obviamente, se viene transmitiendo con los años, y por eso aquí encontramos familias, por ejemplo, como Arturo Calle, una familia, un hombre que lideró desde el principio su capital, un patriarcado, ¿cierto? Lo mismo la empresa Vélez, la de los zapatos, y así sucesivamente encontramos diferentes empresas que han sido tradición, pero que han guardado su identidad, no solamente de apreciar esos valores de familia, sino que han guardado una identidad en generosidad, en servicio. Como ustedes lo vieron ahorita en esta pandemia, uno de los modelos que se escogió fue el de Arturo Calle. Arturo Calle es un hombre que previó o prevé, que eso es lo que hace realmente un líder, prever alguna situación, y siempre uno debe tener un ahorro, que eso es lo que más importante, digamos, hay que destacarlo en las familias. Las familias suelen ahorrar, tener fondos privados o fondos sociales que le permiten, por ejemplo, en un momento dado como lo que acaba de pasar, pues no solamente continuar con la unidad familiar, sino también poderle dar continuidad a la empresa sin desbaratar, obviamente, todas sus áreas. Entonces no se afecta el área financiera, no se afecta el área de producción, no se afecta el área operativa, no se afecta el área administrativa, ni la técnica, porque todo está de manera muy articulada, y finalmente todos tienen la capacidad además de comprender, de ser resilientes. Y bueno, lo más importante es, creo que el ingrediente más importante, o uno de los ingredientes más importantes que hay que resaltar acá, es el amor por esas empresas. Entonces dicen que hay 4 cosas que realmente un ser humano debe trabajar en la vida, y la primera es aprender a ser coherente, tener discernimiento, es decir, cuando hablamos de ser coherentes, por ejemplo, dentro de la empresa, trabajar con sus valores. Entonces, bueno, ¿cuáles son los valores de la empresa? La honestidad, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, la justicia, el compromiso. Y resulta que la coherencia es que lo que usted piense, sienta, diga y haga sea igual. En eso también hay que pensar que la educación en valores tiene que ir encaminada y debe dársele continuidad con ese tipo de valores siempre, no perderlos así aparezcan diferentes circunstancias. La otra palabra importante para poder realmente dar avance o cumplir, digamos así, con la continuidad de una empresa, es tener la capacidad de su equipo de trabajo de aprender a discernir. ¿Qué es eso? Establecer la diferencia entre lo negativo y lo positivo que hay en la vida de las personas. Siempre que vayamos a tomar una decisión, hay que pensar qué sería lo mejor que me pudiera pasar si hago esto y qué sería lo peor. Y creo que desarrollar esa habilidad, esa capacidad, hace que usted sea exitoso y que realmente se convierta en una persona de espíritu responsable, se convierta en una persona inspiradora para la empresa. Bueno, y pues el segundo punto, la atmósfera familiar, es por supuesto aquella que estimula la equidad en el trato entre los familiares, ya sean hermanos o primos. Una comunicación frecuente, espontánea, fluida, sincera, con una confianza mutua, con la calidez y la intimidad, con una actitud positiva, optimista, con buen humor y con el ejercicio de un liderazgo firme pero cariñoso de los padres, que favorecen tanto la iniciativa individual como la cooperación. Hace poco vimos un caso de una familia que por X o Y motivo su padre le fue infiel a la madre, y desafortunadamente la señora cometió el error de matar a su esposo. Entonces la forma como lo mató fue una forma bastante impresionante para este departamento, y tenían una empresa muy bien organizada, vivían muy bien en un barrio muy bien de acá de esta ciudad, y ese hecho ocasionó que el esposo se fuera a la cárcel y que sus hijos quedaran desamparados. Por supuesto que tocó cerrar los negocios, porque los hijos estaban pues no tan jóvenes, pero tampoco tan adultos, no con las capacidades para manejar una responsabilidad de esas. Y miren ustedes cómo aquí hablábamos antes del protocolo, la diapositiva anterior,
como los modelos, por ejemplo, donde se conjugan las emociones y los sentimientos que no se pueden, digamos, pasar por alto de ninguna manera, pues generan dificultades a nivel de familia. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Como tercer aspecto, la realización de actividades conjuntas que promuevan una buena relación fraternal y una historia compartida y común durante su infancia y adolescencia, pero que también ya adultos cada familia se esfuerce por mantener esta buena relación, integrando también a la siguiente generación. Como cuarto punto tenemos que el desarrollo de todos los integrantes de la familia, de esas habilidades sociales que permitan una buena capacidad de asertividad y comunicación y gestión de conflictos, nos lleven por supuesto a la formación personal de todas estas personas que están dentro de la empresa y formen unos verdaderos equipos, no solamente de alto desempeño, sino de alto rendimiento. Bueno, y tenemos aquí que el ingreso de los familiares, pues cada vez a la empresa debe ser representativo, ¿no? Si de pronto esa representación o ese ingreso no va acompañado de dinero, pues no es necesario, porque también puede ir acompañado de unas competencias y unas habilidades sociales, como lo veíamos, o de unas capacidades. Y ya esto queda pues a criterio o a juicio de los integrantes de esa familia o los posibles sucesores o quienes quieran ingresar. Entonces aquí habla de que los ingresantes potenciales pues deseen entrar de manera libre y autónoma, incorporarse al negocio, no por sentirse obligados porque forman parte de la familia o por temor a que de pronto pueda pasar algo si ellos no ingresan, como suele suceder de pronto aquí. Un ejemplo, en los supermercados que tenemos es de una familia y llega a faltar una persona, la cabeza principal, y bueno, ya están todos preparados, pero en este caso supongamos que no exista esa posibilidad, pues entonces realmente sí puede haber muchos problemas en la ocupación, sobre todo de los puestos, ¿no?, de las capacidades que tengan estas familias. Y lo más importante acá es que cuando las personas ingresen, pues que sean realmente evaluadas, ¿no?, no solamente en su rendimiento, en su conducta, sino también en aquellas formas de las que supuestamente se habla, ¿no?, los valores. Vamos a ver de qué forma traen los valores a la empresa. Y realmente es importante que la gente entienda que hay una escala de valores que debe respetarse, porque eso es lo que finalmente le da la continuidad a esa empresa o le da finalmente el fracaso, ¿cierto? Entonces es importante eso. Y bueno, aquí vemos unos criterios para elegir a los posibles sucesores, que es como básicamente lo que hace una empresa normal también cuando recibe unas hojas de vida o hace un reclutamiento, pues finalmente revisa cuál es su perfil y cuáles son sus habilidades, sus competencias, sus capacidades, y ya después de eso pues vienen las razones, ¿cierto?, para ingresar o las razones para no ingresar. Hoy en día suele pasar que a veces las personas se presentan a las empresas y desafortunadamente pues no les informan por qué razón no ingresar, y eso es importante, ¿no?, que cuando una persona pase una hoja de vida le informen cuáles son las razones por las cuales no pudo ingresar o cuáles son las motivaciones, digamos así, que tuvo la empresa para no aceptar esa hoja de vida. Entonces es importante aquí resaltar eso. Con respecto a los ejes del protocolo familiar, pues aquí se deben analizar los aspectos importantes. Es simplemente esa dimensión que hay, esa relación que hay entre la familia, la empresa, la propiedad y las personas. Esa interacción, como ustedes lo ven acá, pues es muy importante, ¿no? No se puede perder y nadie puede trabajar de manera aislada. Aquí vuelvo y repito, el tema de constelación organizacional juega un papel importante donde todos entramos a formar parte de un todo. Está el tema de organización exponencial, hasta dónde va a crecer la empresa y quiénes son de la familia o quiénes son de las personas que están dentro de esa empresa familiar, que están viendo con perspectiva, es decir, con elementos de juicio hacia el futuro que permiten tener una visión clara en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos también que es importante resaltar aquí el tema del sentido de pertenencia, ¿cierto? Cuando hablamos de ejes, o sea, los polos a tierra de las empresas, pues siempre es la cabeza principal, siempre y cuando esa persona crezca y su estructura mental, su estructura cognitiva, si le haya permitido desarrollarse adecuadamente y acabar con paradigmas, ¿no?, con antiguos paradigmas, y acabar con esos patrones con ideas preconcebidas, que es lo que a veces suele suceder y evita, por ejemplo, que se tomen buenas decisiones.
Entonces el líder siempre se debe caracterizar por escuchar, y sobre todo que cuando está en el más alto nivel, dice Hans Filzel, los líderes que están en el más alto nivel son aquellos que realmente escuchan a sus colaboradores. Entonces es importante que dentro de ese proceso las etapas del protocolo familiar, como lo decía al principio, se den de acuerdo a la estructura que nosotros presentamos ahí, y que ustedes tengan la capacidad de diseñar e implementar el protocolo haciendo los debidos diagnósticos con los 7 pasos que nosotros presentamos acá. Lo más importante es el diagnóstico empresarial, el familiar, el patrimonial, el plan de acción corrector, por supuesto. Hay que hacerlo en paralelo, es decir, trabajar con todos los miembros de la familia. Por último, hay que trabajar sobre la sucesión, o sea, quién va a quedar, con qué va a quedar, cómo lo vamos a dejar, y al final redactar todos esos protocolos. Y por supuesto los logros, ¿no? Los logros que se obtienen de todo esto, pues lo vemos acá, que es permitir que se identifiquen todas esas características que diferencian una empresa familiar de una empresa común y corriente, otro tipo de organización, la competencia para identificar esos conflictos internos, muy importante, comprender todas las diferentes etapas y ejes en los que se va a trabajar, y en el cual se es competente para diseñar o implementar esos protocolos. Así que les agradezco mucho este rato. Espero que ustedes trabajen y vayan pensando cómo van a poder diseñar los protocolos en Familia MIPYME. Muchas gracias.